Falamos de deportes. O Club Náutico Deportivo de Ribeira acolleu esta mañá a presentación do Campeonato Galego de Optimis. Desta maneira, Ribeira acollerá unha das citas máis importantes do calendario autonómico ao tratarse da modalidade de vela lixeira co maior número de licenzas federativas. O torneo, que se celebrará os días 2, 3 e 4 de marzo, atraerá á cidade a uns 130 rapaces, así como a un grupo de 20 adestradores chegados das principais escolas da comunidade. O Club Náutico Deportivo de Ribeira acolleu esta mañá a presentación do Campeonato Galego de Optimist. Desta maneira, Ribeira acollerá unha das citas máis importantes do calendario autonómico ao tratarse da modalidade de vela lixeira co maior número de licenzas federativas. O torneo, que se celebrará os días 2, 3 e 4 de marzo, atraerá á cidade a uns 130 rapaces, así como a un grupo de 20 adestradores chegados das principais escolas da comunidade. No acto de presentación estiveron presentes o presidente do club, José Luis Torres, o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz Rivas, o presidente da Real Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde, e demais patrocinadores do evento. Un evento moi importante, por varios motivos. Primeiro, pues que van a venir unos 150 chicos e chicas, más o menos, que van a velear durante el día 2, 3 y 4 de marzo, acompañados de sus monitores, de los jueces, de los, en fin, toda la gente que se mueve en el entorno de esto, los que colocan las boyas, etcétera, etcétera. Y también sus padres, como no. Y sobre todo porque yo creo que es potenciar la vela. La vela empieza por la vela ligera, y sobre todo por el Optimis, ese pequeño barco marinero fuerte donde nos iniciamos todos. El Campeonato Gallego de Optimis se va a realizar los días 2, 3 y 4 de marzo. Empezaremos el día 2 de marzo con la primera regata a partir de las 1 de la tarde. El domingo tendremos la segunda prueba, la segunda regata, y el lunes la tercera. Estas regatas se realizarán un mínimo de 3 pruebas puntuables hasta un máximo de 9, tanto los días 2, 3 y 4. Cada 2, 3 y 4. Se dividirán los participantes en 2 grupos, un grupo de la clase oro y otro de la clase plata. Estarán identificados con una bandera amarilla, el grupo oro, y una bandera azul, el grupo plata. La división se hará sobre el ranking que tienen los participantes según la Federación Galega de Vela. Por outra banda, o presidente da Real Federación Galega de Vela, Manuel Villaverde, destacou o apoio e tradición do municipio ribeirense neste tipo de actos. Es un club que sempre estuvo moi vinculado, sempre no, es que toda a vida estuvo vinculado al mundo nuestro de la vela. Habéis aportado sempre vuestro granito de arena en sacar gente y buena gente para campeonatos. O sea que desde aquí nosotros estamos encantados con este club, con la labor que estáis haciendo y con el apoyo de Ribeira, que siempre apoyó la vela, tanto la ligera como la de crucero. Y bueno, agradecerle también a Javier Carregal, que es un hombre que siempre está ahí para todo lo que sea vela y no vela, pero siempre está apoyando. Nesta proba participarán máis de 150 participantes.